Señor estableció a sus discípulos para los judíos. Y esto aún Pedro, siendo uno de los más importantes líderes que encabezaba a los discípulos, la que tenía la obra misionera, todavía, aún teniendo el Espíritu Santo, todavía no había entendido que los gentiles, que ahí entramos usted y yo, también formaban parte de ese plan. Por eso el Señor tuvo que hablarle a través de una visión y enviarlo a esta casa para que él pudiera romper con eso que él creía y hacer también parte a los gentiles dentro del plan de salvación. En la redención desde siempre se ha hablado de que esto era algo que iba a ser para todo el mundo, la redención del hombre, no solamente para los judíos. En este capítulo se empieza a cumplir dicha promesa por medio de la iglesia. En lecciones anteriores hemos visto que los esfuerzos misioneros de los creyentes dispersos se habían solamente limitado a lo de ellos mismos, a lo de su misma religión, a lo de su misma costumbre. Entre ellos mismos se habían cansado uno con otro. Pero en este episodio vamos a ver que Dios rompe con ese paradigma. Dice que Pedro, el discípulo elegido, como instrumento evangelizador, reaccionó en forma muy similar a la de Ananías, argumentando y discutiendo las instrucciones del Señor. Vamos a ver más adelante cuál fue la excusa que puso Ananías. Esto muestra que la luz del Evangelio y la presencia del Espíritu Santo y aún el poder espiritual no son una garantía de que los que hemos recibido tales bendiciones seamos capaces de entender y aceptar incondicionalmente los designios y planes del Señor. A nosotros en el camino del Señor, y muchas veces siendo guiados por el Espíritu Santo, muchas veces no comprendemos cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que Dios quiere hacer con la humanidad. Amén. Eso lo vamos a ver en el desarrollo del tema. Ya la parte A lo leí del 1 al 6, no lo voy a volver a leer para así avanzar en el primer punto. El primer punto dice coordinación perfecta del Espíritu Santo. Vamos a ver cuál fue la visión que tuvo Pedro y la visión que tuvo Cornelio. Dos visiones diferentes. El hermano Iván, cuál fue la visión de Cornelio, y de este lado la hermana Araceli me va a decir cuál fue la visión de Pedro. Manda y come. Levántate, Pedro, manda y come. Ahí hay dos visiones. ¿Por qué? Porque el Señor, ¿verdad? Antes de él mandar, por ejemplo, él envía, pero antes de eso el Señor prepara lo que es el terreno, él prepara los corazones. Así que así como el agricultor antes de la siembra tiene que preparar la tierra, así mismo hace Dios cuando Él quiere ejecutar un plan. Él prepara los corazones de ambos lados. Eso fue lo que hizo con Cornelio. Le habló a Cornelio por medio de una visión y también le habló a Pedro por medio de una visión. Entonces, esas visiones, diferentes visiones, tenían que concretarse en lo que el Señor quería hacer, ¿verdad? Porque cuando el Señor se le revela a una persona, Él lo hace de diferentes maneras. El Señor se nos ha revelado a nosotros de diferentes maneras, diferentes formas. En esta vez lo hizo por una visión de un ángel, y a Pedro, que no era que estaban soñando, sino que dice
Dios solamente se le hubiese revelado a Cornelio cuando Pedro fuera allá y le brindara el banquete, él no iba a comer por las tradiciones que él tenía, las tradiciones judías. Iba a rechazar ese banquete. Por eso Dios tenía que tratar con los dos a los Exactamente. Lo hizo también la otra semana, nunca, la otra clase, lo hizo con Saulo y lo hizo con Ananías. Sí. Que trató con uno y trató con el otro, cuando lo juntó ya metió la obra. Así es. El hermano José recurrió a lo que fue el instrumento humano. En el caso de Pablo, como decía de Saulo, como decía el pastor, él le dijo que entrara a la ciudad, ¿verdad? Entren a la ciudad, entrar a la ciudad, se te dirá lo que debes de hacer. En el caso aquí de Cornelio, el Señor le dice, busca a aquel hombre que él te va a decir lo que debe de saber. Entonces el Señor usa a nosotros, que somos el instrumento, ¿verdad?, para él enviar el mensaje y para que nosotros podamos ejecutar los planes de Dios aquí en la tierra. Amén. Amén. Dice Hechos 10, 42 y 43. Hermano Gustavo, que él practicaba no fueron rechazadas ni pasadas por alto por Dios, pero sin embargo, mientras que él y los de su casa no escucharan y aceptasen en su corazón el testimonio y la invitación a aceptar a Jesús como el Hijo de Dios, ellos no podían recibir el perdón de pecado. Jesús es quien nos da la salvación, no nuestro mérito personal y nuestras obras piadosas. Él es el camino y la verdad y la vida. Hay mucha gente que se justifica porque son buenas, no hacen maldad, no dicen que no tienen nada de que arrepentirse y por eso no se convierten. Dicen, ¿para qué? Si yo no hago nada malo. Pero eso no lo justifica para ser salvo hasta que no acepten a Jesús en su corazón. Amén. Entramos, no hay otro comentario, a la parte B. Perspectiva nueva para un sembrador anticuado. Del 13 al 25. Hermana Nieves. Del 13 al 25. La salvación nada más era para los judíos. Exactamente. Solamente debía quedarse entre ellos mismos. Esa era parte de los prejuicios. ¿Y por qué dice que no iba a comer de eso, que él estaba bien? Porque era considerado inmundo. Y para él eso era, ante la ley, era pecado comer ese tipo de animales. Religiosamente, ¿verdad? Usted dice, bueno, pues eso no tiene nada de malo porque él no estaba haciendo algo por encima de sus creencias. Estaba correctamente bien, pero lo malo es no cambiar ellos como líderes cristianos, no cambiar las perspectivas que el Señor mismo estaba cambiando. Porque nosotros, o muchos, que nos hacemos pasar hasta por religiosos, porque nadie nos saca de ahí y queremos hacer las cosas así, 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 y no cambiamos la perspectiva cuando Dios quiere que se haga la cosa, como Dios quiere que se haga la cosa. Porque Pedro había experimentado toda la vida, o sea, había sido testigo de la muerte de Jesús, de su resurrección, de todo lo que estaba pasando con la iglesia. Incluso
estaba siendo testigo de cómo ellos fueron dispersados por causa de la persecución. Entonces, Pedro, con tan lleno del Espíritu Santo, no podía comprender algo similar a lo que el Señor le quería enseñar. Y eso es cuando nosotros queremos poner por encima la religiosidad o las cosas de hombre antes de las cosas que Dios manda o establece. Amén, hermanito. Hay un punto que hay que decir. No habían entendido el llamado de Jesús en el capítulo 1 de Hechos, el verso 8, que le dijo que iban a ser testigos, primero en Jerusalén, a los judíos, en Samaria, en Judea y después en Samaria. Y el último punto. Ambos eran celosos, guardadores de las creencias y tradiciones mosaicas y no eran capaces de comprender el alcance de la obra redentora de Jesús. Pedro había sido testigo de la proclamación e inauguración del nuevo pacto. Sin embargo, hasta este momento no había sido capaz de comprender la revelación del lienzo. Su entendimiento espiritual todavía estaba cegado por su lealtad a las tradiciones religiosas del judaísmo. A pesar de lo espectacular de la revelación dada por Dios en aquella terraza, Pedro reaccionó en forma similar a Ananías. Vamos a ver qué fue lo que dijo Ananías cuando el Señor le habló. A quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Sigo. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone la mano encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de mucho acerca de este hombre, cuánto males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido es este para llevar mi nombre de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario perder por mi nombre. ¿Que va a dónde? A Jerusalén, donde Salomón, y era de un país extranjero. Habla de Naamán, de Siria. ¿Dónde tuvo que ir? Ante el ungido de Dios a buscar sanidad. Del rey Darío. El rey Darío era, ¿de dónde era? De Persia, Babilonia. Y tuvo que reconocer y decir, cuando Daniel salió de los fosos, que todos los hombres sirvan al Dios, dar un mandato al Dios de Daniel, que era el único Dios verdadero, siendo un rey pagano. Y también habla de la mujer sirofenicia, que también recibe bendiciones de parte del Señor. O sea, para el Señor no hay acepción de personas, raza, nada de eso, sino buscarlo a Él. Si lo buscamos a Él, vamos a encontrar las bendiciones del Señor. Amén. Dice que lo que Pedro expresó, Dios le expresó a Pedro en el versículo 15, lo que Dios limpió, no lo llame tú común. Fue ahí cuando él dice, con este mandato, el Señor le estaba diciendo a Pedro que los prejuicios con que él había estado considerando a los gentiles debían terminar
inmediata y totalmente. Los que son limpios con la sangre de Jesucristo no deben ser vistos como gente inmunda, no importa de dónde venga. Y nosotros tenemos que madurar en esa parte de hacer prejuicios, de estar condenando y de ser jueces ante los demás. Dios va a salvar a quien quiera salvar. No porque yo me someta a lo que aquí se me impone, eso no me hace a mí salva o libre de condenación, sino como yo esté delante de la presencia del Señor. Si no obedezco a Dios, tampoco voy a obedecer a los hombres. No sé, el que hace juicio es el Señor. Nosotros no podemos estar haciendo un prejuicio de que aquella se va para el infierno, de que por qué aquel no hace esto, que por qué aquel... No, eso lo va a determinar el Señor como Él quiera. Amén. ¿Alguien más? Hermana María, en la visión, mientras hospedaba a los mensajeros de Cornelio. ¿Qué dice? Primero dice que estaba perplejo. O sea, cuando una persona está perpleja, es que está confundida, está sorprendida, está lleno de duda. Y estaba pensando en esa visión. O sea, él todavía no le cabía como en su mente. Todavía no estaba seguro de lo que Dios le estaba hablando. Estaba meditando, pensando en esa visión. Y así, dice que se pasó la noche tranquilo, pensando en esa visión, y al día siguiente entonces fue con esos hombres que le fueron a buscar solamente por su temor y reverencia al Señor. Él se fue, pero no porque él estaba seguro ni estaba positivo ni nada de lo que él había visto ni lo que el Señor le había hablado. Él fue porque él era temeroso de Dios. Él estaba reverenciando al Señor, obedeciendo. Dice que luego del recibimiento que le hizo Cornelio y la actitud que observó en toda la gente que estaba preparada para oír el mensaje de salvación, su actitud se dirigió un paso más hacia la voluntad de Dios. Ahí él cambió la actitud cuando entonces vio que Dios también le habló a Cornelio. Y como Cornelio le explicó lo sucedido, entonces él dio un paso más hacia la voluntad del Señor. El verso 34 dice: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. El Espíritu de Dios que ordenó a Pedro acompañar a los enviados de Cornelio también lo ayudó a entender el plan de salvación, que es sobre la base de los méritos de Cristo. Sin importar la nacionalidad, Dios se agrada del que le teme y hace justicia. Todos haríamos bien en aprender esta lección, ya que todos corremos el riesgo de caer en el mismo error de Pedro. Podemos encerrarnos tanto en nuestra propia religiosidad al grado de empezar a vernos como mejores que todos nuestros semejantes. Esa es una lección que el Señor nos está dando a nosotros a través de esta clase. Que no podemos creernos que somos mejores o que somos los únicos salvos y que todo lo otro está mal y que nosotros estamos bien. Eso no solo se da con relación a que estamos ahí hablando de diferentes etnias, o sea, de diferentes razas, porque ellos pensaban que la salvación era solamente para ellos, porque ellos tenían todos esos ritos que las demás naciones no guardaban, como relacionados con la ley. Pero dentro de nosotros, dentro de la iglesia, vemos personas con prejuicio
de que nosotros pensamos de que yo soy la santa, yo soy la que tengo la verdad, yo soy la que tengo el Espíritu Santo, yo soy la que oro, yo soy la que ayuno, yo soy la que hago, y como veo al otro que no tiene la misma actividad religiosa que yo, la misma actividad espiritual que yo me creo que esa persona es un visitante más de iglesia y que no tiene derecho a la salvación porque no es igual que yo, y medimos por lo que somos y por lo que ellos hacen. Entonces ahí es donde se hablaba ahorita del juicio, que nosotros no podemos estar haciendo juicio porque la disposición del hombre es una, pero Dios respeta los espíritus. Yo vi, no sé si era de África, ¿de dónde eran? Los que se metieron a abrir el mar. ¿A qué? Abrir el mar, que Dios, con una Biblia en medio del mar, y que Dios abrió el mar. Esas son cosas que racionalmente uno sabe que son ya, pero ya de uno ponerse a, por ejemplo, otros cristianos que están tratando de salvarse igual que nosotros, o que creen que como van, están haciendo la cosa para el Señor, pero ya eso nosotros no podemos desde aquí nosotros criticar a los que están fuera o los que viven su vida de cómo la vivan. Porque dice que lo único que nos hace acepto a nosotros delante de Dios es la sangre de Cristo derramada en la cruz. Es la sangre de Cristo. Si ellos temen